Esta es una termita voladora. Les quiero contar una cosa de Kenia dark, brother, oscura. Oscura, una de las cosas que no me gusta. Y tiene que ver de nuevo, como decía en el video anterior, con la flora y con la fauna. Este es un poco de la fauna. Esta es una cosa bien específica. Esta es la típica cosa que no sale en ningún video de nadie que te habla de Kenia, del safari, qué lindo los elefantes, qué lindo los leones, qué linda la vegetación. No, brother. Esta es una vaina que te pasa cuando llueve, que me imagino que pasan en más lugares, yo nunca las había visto. Las termitas voladoras, brother. Las termitas voladoras. Esta es una termita voladora. Manches insecto, brother. Ugh. Manches insectos, son horribles. Bro. Son horribles, y voy a contar lo que pasa. Esos insectos, además tienen 4 alas enormes, que parece un helicóptero. Y las alas las tienen pegadas así, pero bro, tú las tocas y se le caen las alas. Y las vainas se caen al suelo y son como gusanos. Pero quería decir que esta es una de esas cosas ya que uno se entera, o sea, cuando vive aquí, pero. Y no cuando viene de viaje, porque no las ves. Esto solamente pasa cuando llueve. Por algún motivo, estas vainas aparecen de la nada. Pero aparecen de la nada y por los millones. Y es una cosa realmente desagradable. Son unos bichos que no hacen nada. No pican, en verdad no hacen nada. O sea, se te acercan un poco, son como polillas. Te los sacas así y los tocas y se les caen las alas, bro. O sea, se chocan contra la luz, ves el halo de luz alrededor de los focos y las ves volando, pero por los miles, por los millones. Y se chocan contra la luz y se les caen las alas, bro. Y se convierten en unos gusanos de tierra bastante desagradables. Esta es la parte de atrás de mi casa. Esta es la terracita que tengo atrás donde está el cuarto de la lavandería. Hay una puerta al cuarto de la lavandería. Hay una lavandería chiquita y de esa lavandería hay una puerta que ya entra a la cocina. Y estas guas se meten, brother, y se te llena. O sea, mira, vamos a ver. Esto fue hace un par de semanas. Pero después de que había llovido. Esto es por la mañana, bien temprano por la mañana. Man, y eso, brother. No, y eso no es nada. Es una infestación de estas polillas. Es lo que digo, no hacen nada, pero es un asco, brother. Te vuelan alrededor. Se me empezó a llenar la cocina. A ver si se ve un poco acá. Está mi causa el mono. Esa puerta que tengo ahí, esa puerta blanca de madera, es la puerta de la lavandería. Como adentro hay luz, se empiezan a meter por abajo de la puerta. De hecho, todas las noches tengo que poner unas toallas. Tengo que dejar unas toallas tapando la ranura de la puerta allá abajo y la ranura de la puerta que entra de ese cuartito hacia adentro de la cocina. Porque esa noche, la noche anterior a eso, se empezaron a meter a la cocina, brother. Y en un momento ya era un asco. O sea, estás metido en tu cocina y están esos bichos volando por ahí. Brother, alien. Vamos a ver este monito. Este monito un grande. Este es mi jato. Acá tengo un mono que viene atrás de mi jato. Ahora a ver si agarro el zoom. Las agarran así, un manojo tipo canchita, bro. Y se lo empieza a comer. Al frente de mi jato, acá. Mira el monito, qué grande. Este es un monito. Hay una familia de estos monos enormes. Una familia como de 10 monos que vienen a mi casa. Y de hecho bajan del árbol enorme que hay y se cruzan por todos los cables y me saltan encima de la jato. Cuando estoy adentro de la casa los escucho saltar en el techo y a veces pienso que se están metiendo en mi casa. Este es el edificio que están construyendo acá al frente. Ahí está una termita horrible. Mira el mono, bro. Las agarra como canchita. Se las está comiendo como canchita. La gente aquí se las come. ¿No? En fin. Y lo que voy a mostrar que es interesante es que un montón de animales se comen esas termitas. Se la comen los geckos, o sea, las lagartijas, se las comen los pájaros y se las comen los monos. Eso, brother, mira eso. Eso es como una forma alien de no sé qué, como una flor, como un array que se ha hecho, porque aquí arriba tengo la caja de la luz y creo que hay un calor y una cosa que las atrae. Miren lo que se formó. Alien, brother. Miren la cantidad. Todo eso son las alas de las termitas. Ahí quedan algunas vivas. Ahí se van a ver. Ahí quedan algunas vivas, ahí metidas como que buscando el calor. Manja eso, brother. Manja esa forma. O sea, es un círculo perfecto, una flor de alas de termitas que se formó. Mira, el suelo lleno, eso ya lo había barrido. Mira. Mira todo el suelo. Aquí tengo los tanques de gas. Y aquí está la caja de la luz. Yo creo que por algún tema del calor se meten ahí. Pero mira lo que se formó, no lo podía creer. Eso nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo. Nunca había visto tantas. Siempre vienen por la noche aquí. El monito morfando, qué grande. Y hay una que vuela todavía. Claro, aquí, eso es lo que quería contar. Esa es la ventana de mi cocina. Aquí
se montó y aquí tengo unas luces. Y no es porque vienen aquí. Entonces yo estaba dentro de la cocina y veía aquí una nube, pero una nube por afuera de la ventana. Y había una masacre, brother. Una cacería. Habían venido 4 geckos y estaban los 4 geckos parados aquí, brother, cazando termitas. Y claro, las cogen y se las comen, brother. Escupen las alas y se comen a la termita. Pero fue una masacre, ¿eh? 4 geckos. Y después por la mañana, antes del mono, lo que habían venido eran pájaros. Venían un montón de pájaros, brother. Estaban parados en las ramitas, pum, y las van cazando a las termitas. Esta es una de esas cosas de vivir en Kenia que no me gusta nada, brother. No me gusta nada, ni un poquito. O sea, cuando está lloviendo salgo a la terracita, quiero fumar un cigarrito, y a veces me tengo que meter de nuevo a la casa, brother, porque están volando por todas partes. Es bastante un asco. Solamente pasa cuando llueve. Y normalmente no cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo están en la luz, pero cuando para de llover, cuando acaba de llover, están por todos lados y es un asco, brother. ¿Ves? Y esa es la puerta de la cocina. Se metieron esa noche y había una nube adentro de la lavandería. Y se empezaron a meter en la cocina. Tuve que meter una toalla en la ranura. Todavía no tiene nombre aquí, mi querido capuchino. A rico el banquete, ¿ah? Un grande, en la ventana de mi jato. Así tengo. A veces, acá al costado hay un poste de luz y se me va la luz porque los monos se suben por el cable y desconectan los cables. Vamos. Ay, ay, ay. La precariedad. En fin, quería contar eso. Quería hablar de esas cosas que probablemente no ves, o sea, nadie te cuenta. Cuando dices, venga Kenia, qué lindo Kenia, el safari, el Masai Mara. Y nadie te cuenta que cuando vives acá te tienes que enfrentar con eso. Es verdad que acá llueve, cuando llueve un montón, no llueve mucho en tema de frecuencia. Acá llueve, bueno, igual llueve 4 o 5 meses al año. En la primera temporada de lluvia, que es tipo en octubre, noviembre, llueve un mes. Y ahora que estamos en la segunda, que es tipo marzo, abril, que llueve 2 meses, a veces 3. Ahora no está lloviendo mucho de frecuencia, pero cuando llueve, bro, se cae el cielo y pasa esa vaina. Y quería mostrar esos bichitos. Quería mostrar esos bichitos para que uno también sepa la parte oscura de lidiar con la naturaleza. Aquí en Kenia no me gustan nada, son un asco. La termita voladora. Pero bueno, acá la gente se las come, tipo canchita. Como los grillos que se comen en México, también las hormigas confitadas, en fin. Acá la gente se las come, tipo así un bocadito. Y bueno, se me monta un festival del National Geographic, brother, entre los geckos, la paloma, los pajaritos y los monos que vienen a banquetear en la terraza, brother. Pero bueno, en fin, no tengo mucho más que decir al respecto. Las termitas voladoras.